tema de hoy, que es sobre la cuestión del tiempo, el aprovechamiento del tiempo. El tiempo es uno de esos recursos no renovables con los que contamos en nuestras vidas y por eso es de suma importancia que aprendamos a aprovecharlo. La realidad es que mucho más de lo que mucha gente sabe o estaría dispuesta a reconocer, el uso que hacemos de nuestro tiempo está directamente relacionado con el tipo de resultados que obtenemos en nuestras vidas. Y de ahí el que amerite que reflexionemos sobre ello durante este programa en esta mañana. Y al respecto, pues hay que partir de la premisa de que todos contamos con la misma dotación de tiempo. Todos contamos con días de 24 horas, todos contamos con horas de 60 minutos y todos contamos con minutos de 60 segundos. Entonces es muy importante la forma en que empleemos ese recurso que todos tenemos por igual, el que lo aprovechemos al máximo, porque eso sin duda que va a marcar, como lo vamos a considerar en esta ocasión, va a marcar la gran diferencia en nuestra experiencia de vida en términos de calidad, que se puede medir de distintas formas. Se puede medir en términos de salud, se puede medir en términos financieros, se puede medir en términos de la calidad de nuestras relaciones, se puede medir, por supuesto, en términos de logros. Y por eso se me hace un tema muy interesante y muy apropiado para este inicio de año, para este inicio del 2018, en donde sería muy bueno que nos planteáramos como uno de nuestros propósitos, si no es que ya forma parte de ellos, el aprovechar mejor nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque, insisto, la manera en que lo utilicemos va a determinar, sin lugar a dudas, el tipo de resultados que podemos obtener en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el tiempo, pues, es un marco de referencia respecto a qué tipo de actividades podemos realizar en qué espacios temporales específicos. El tiempo nos permite delimitar nuestras actividades, es decir, gracias a este marco referencial que es el tiempo, pues yo puedo determinar un inicio y un fin específicos para determinadas actividades. Es decir, yo voy a conducir un programa de radio de 9 a 10 de la mañana y en ese lapso de tiempo yo puedo concentrarme, yo puedo centrar mi atención, yo puedo dedicarme a la realización de este programa, a la conducción de este programa, porque la realización implica el esfuerzo de más personas, pero sí a la conducción de este programa en este lapso de tiempo. Y entonces, en ese lapso de tiempo, yo puedo concentrarme en hacer esta tarea y desconectarme de lo demás que tengo que hacer. Y entonces en ese ejercicio de enfoque que está delimitado en un marco de tiempo, puedo concentrar mis energías, puedo centrar mi atención y puedo procurar hacer un trabajo eficiente. En cambio, cuando hay desperdicio de tiempo, cuando no hay una distribución del tiempo, cuando no hay una asignación de tiempo para cada una de nuestras tareas, pues prácticamente da lo mismo hacerlo en una hora o en otra, o no hacerlo, o hacerlo un día o hacerlo otro, y entonces es muy fácil que no contemos con esas delimitaciones de tiempo que nos permiten concentrarnos, que nos permiten enfocarnos, que nos permiten centrar nuestra atención en eso que acordamos, que agendamos realizar en ese lapso de tiempo y no en otras cosas. Entonces, el tema del tiempo, del aprovechamiento del tiempo, no solamente es un tema de mera practicidad, por decirlo de alguna manera, sino de una importancia fundamental, porque gracias a esa distribución del tiempo, yo también puedo hacer una distribución de mi energía que puedo ir enfocando en diversas actividades que pueden exigir menor o mayor esfuerzo, pero que como sea, al generar una estructura de orden a través del aprovechamiento del tiempo, puedo confiar en que puedo dar lo mejor de mí en esa actividad específica, en ese tiempo específico. Pero cuando no hay orden, cuando no hay una agenda,
Cuando las cosas simplemente las vamos atendiendo conforme se van presentando, pues hay dispersión en la atención, hay dispersión en la energía y, por si fuera poco, hay un efecto secundario bastante nefasto, que es la afectación que generamos a otras personas cuando no vivimos en términos de orden ni en términos de una administración eficiente del tiempo. Y el tiempo es tan importante que tiene que ver justamente con la realización de nuestros objetivos. Porque si nos planteamos, por ejemplo, estos propósitos de este año, pues nos los hemos planteado, su realización nos la hemos planteado en un horizonte de tiempo de 365 días. ¿No? Es decir, a finales del 2017 nos proponemos ciertas cosas que vamos a procurar llevar a cabo en un horizonte de tiempo que inicia el 1 de enero del 2018 y terminará el 31 de diciembre de este mismo 2018. Y entonces ya sabemos que contamos con 365 días para la realización de este proyecto. Claro está que ya la diferencia en cuanto a la posibilidad de los resultados, además del tema de la disciplina, además del tema de la constancia, además del tema de la autoexigencia, pues tiene que ver con el tema del tiempo. ¿Y a qué me refiero? A que si yo, por ejemplo, desgloso esos propósitos o la realización y ejecución de esos propósitos no en un marco de tiempo de 365 días, sino de 12 meses con un promedio de 30 días cada uno, y entonces me concentro en el tramo o la parte del propósito que tengo que hacer realidad en este mes de enero, pues voy a ser mucho más eficaz en mi desempeño que quien no se haya tomado la molestia de desglosar en el tiempo la realización de su propósito. ¿No? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que me propongo para este año leer un libro al mes, y entonces con eso desarrollar mi hábito de lectura y mejorar mi preparación gracias a ese hábito. Pero vamos a pensar que una persona dice, bueno, pues sí, voy a leer más en el 2018, a una persona que diga voy a leer un libro al mes en el 2018. Bueno, aunque aparentemente el propósito y el objetivo es el mismo en ambos casos, tiene más posibilidades de hacerlo realidad quien lo desglosó y diga voy a leer un libro al mes, porque aquí hay una forma de concretar el objetivo en el tiempo, que es un libro al mes, con respecto a la otra persona que ha dejado indefinido el qué significa que vaya a leer más, ¿no? Porque a lo mejor va a leer un libro cada 3 meses, a lo mejor va a leer un libro en una semana, pero ya no vuelve a tomar otro libro hasta dentro de 6 meses, o a lo mejor el resto del año, y en donde no puede haber compromiso porque no hay definición, porque no hay determinación, porque no hay delimitación. Y por eso, amigas, amigos míos, es tan importante la administración del tiempo, porque nos permita delimitar nuestro objetivo en un lapso específico de horas, de semanas o de meses, de tal manera que nos podamos concentrar y enfocar de una manera mucho más precisa y por lo tanto incrementar nuestras posibilidades de lograr ese objetivo. Y decíamos antes de la canción que es muy importante administrar el tiempo, porque eso incrementa nuestra eficacia a la hora de desempeñarnos en hacer realidad nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros propósitos, porque nos permite delimitar nuestra atención, nuestro esfuerzo, nuestra energía y concentrarla de manera eficaz justamente en el proceso que hay que seguir para lograr algo. Y poníamos el ejemplo de la lectura. No es lo mismo que alguien a inicios de este año se haya propuesto simplemente leer más este año, a alguien que se haya tomado la molestia de concretarlo, al dosificarlo y decir yo voy a comprometerme a leer un libro al mes durante este año. Y todavía se puede especificar aún más y también delimitar mejor el tema del tiempo en la realización de este propósito. Si por ejemplo decimos, bueno, todos los días voy a leer 15 minutos de 8 de la noche a 8:15 de la noche, por decir algo. Pues todavía eso es más eficaz, todavía es más eficiente, porque está mucho más delimitado, está mucho más dosificado, lo cual nos permite repartir el esfuerzo de la realización de este propósito de una manera
mucho más práctica, de una manera mucho más real, ¿verdad? Porque a lo mejor inclusive el que se haya propuesto leer un libro al mes, si no ha concretado a qué horas y qué días, pues es muy difícil que lo vaya a cumplir. Pero aquella persona que llegó al detalle de concretar y decir todos los días de tal a tal hora voy a leer tantos minutos de un libro, pues ese, sin lugar a dudas, que no solo va a lograr su propósito de, en este ejemplo, de leer más durante este año, sino que va a superar inclusive sus expectativas iniciales, porque a lo mejor si había pensado en un promedio de un libro al mes, a lo mejor llega a leer hasta 2 o un libro y medio cada mes, si llega al detalle de concretar en intervalos de tiempo mucho más específicos, mucho más medibles y por lo tanto a los cuales se les pueda dar un mejor seguimiento esa realización en el tiempo del propósito de leer más. Bueno, pues entonces con esto confío en que queda clara la importancia de que nos tomemos más en serio el aprovechamiento del tiempo, y para poder pasar ahora a considerar cómo y qué implica poder aprovechar más y mejor nuestro tiempo. Lo primero que hay que hacer, y me baso mucho en los planteamientos del doctor Stephen Covey, en uno de sus libros que para mí ha sido de los mejores, que es el de Primero lo Primero, así se llama el libro, que les recomiendo ampliamente. Primero lo Primero es un libro que dedica a el desarrollo de la explicación y la implementación del tercer hábito que maneja en su primer libro, que es el de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. El tercer hábito es el de hacer primero lo primero. Bueno, pues en este libro, que se llama justamente así, Primero lo Primero, se explaya, se detiene a considerar la importancia de aprovechar el tiempo como tal vez el hábito más importante de los 7 de las personas altamente efectivas. Y es que hay una relación estrecha entre el aprovechamiento del tiempo y la realización de nuestros valores reales en la vida. ¿A qué me refiero? Si yo pregono y predico que vivo o procuro vivir ciertos valores en mi vida, eso tendría que verse de alguna manera reflejado en el tipo de actividades que realizo en mi agenda. Es decir, si bastaría con que abriéramos la agenda de una persona y revisáramos su contenido, o falta de contenido, por cierto, para poder identificar los valores reales bajo los cuales rige su vida ordinaria. Si abrimos una agenda y vemos que esa agenda está de una manera muy importante contenida por trabajo, pues podemos hacernos una idea de que el trabajo es un valor importante para esa persona, o a lo mejor no directamente el trabajo como tal, sino el trabajo asociado a otros valores, como pudiera ser la manutención de la familia, como pudiera ser el servicio a los demás, como pudiera ser el desarrollo personal, en fin. El caso es que el que una persona se tome la molestia de agendar lo que tiene que hacer, no solo tiene que ver con un sentido de responsabilidad, en el caso de que pudiera olvidar, o como una estrategia para que no se le olvide las tareas que tiene que cumplir, o los compromisos que asumió, o las citas que concretó, sino que también refleja una escala de valores personal, ¿no? Si alguien, por ejemplo, afirma que sus amistades son algo muy valioso en su vida, y ves en su agenda que casi no destina tiempo para convivir con sus amigos, pues habría que cuestionarle ese valor, porque a lo mejor teóricamente lo tiene, pero no lo está haciendo realidad en la vida práctica. Entonces, qué interesante, porque resulta que la agenda es un instrumento práctico, cotidiano, de realización de valores personales, o es un instrumento que nos facilita la realización de esos valores. ¿Por qué? Porque justamente nos permite ordenar nuestras vidas en función de qué espacio y qué tiempo le vamos a destinar a la ejecución de esos valores. Pero también hace posible que convirtamos a los valores en tareas, ¿no? Es decir, la realización de los valores se traduzca a un tipo de tareas. Volvamos al ejemplo. Vamos a pensar que yo afirmo que mis amistades son algo fundamental en mi vida,
y resulta que no solo les dedico tiempo, no sé, una vez cada 15 días, una vez al mes, tal vez una vez a la semana, si fuera posible, sino que además, gracias a la estructura del tiempo que sigo a través de una agenda, no solo concreto cuándo voy a reunirme con mis amigos, sino que puedo concretar en qué tipo de actividad, es decir, en dónde y para hacer qué. Porque no es lo mismo que yo ponga en mi agenda irme a tomar unas cervezas con mis amigos, a que yo ponga en mi agenda pues irme de viaje con mis amigos, a que yo ponga en la agenda pues llamarle por teléfono a mis amigos para ver cómo están, ¿no? Porque aunque la asignación de tiempo tiene que ver con la realización del mismo valor, que es la atención de mis amigos, pues la actividad varía en función de mi disponibilidad de tiempo y de mi disponibilidad de dinero, por supuesto. Y por eso es fundamental, tan importante como administrar nuestro dinero, lo es administrar nuestro tiempo, porque además coincide en que los dos recursos, tanto el tiempo como el dinero, se nos van sin darnos cuenta. Y ese desperdicio, esa pérdida, nos puede salir muy cara en términos de autorrealización y en términos de logro de ciertas metas y objetivos. Por eso es importante que nos dispongamos a aprovechar mejor nuestro tiempo y que entendamos que eso implica a su vez que nos empeñemos, nos esmeremos en administrarlo bien, de tal forma que esa administración me permita, a través de un cierto orden y de una cierta disciplina, poder sacar el máximo beneficio del aprovechamiento del tiempo. Porque si yo tengo anticipado qué voy a hacer en una hora determinada, va a ser muy difícil, obviamente, primero que se me olvide hacerlo, ¿no? Que es uno de los primeros enemigos de la realización personal, cuando a uno se le olvida hacer las cosas. En segundo lugar, el que lo haya agendado no solo me va a permitir recordarlo, sino que me va a permitir prepararme previamente de manera mental, a veces inclusive de manera física, para aplicarme en ese evento, en ese tiempo. Y porque también me va a permitir, de una manera logística, vamos a decirlo así, poder al menos intentar asignar el mejor tiempo para las mejores tareas de mi día. Y para aquellas tareas que no requieren de tanto esfuerzo y que no son tan importantes, pues dedicarle un tiempo que no sea de la misma calidad, a lo mejor al final del día, a lo mejor a media tarde, pero sin que vaya en detrimento de las actividades que son más importantes en esa jornada y que van a requerir lo mejor de mi atención y lo mejor de mi energía y dedicación. Tipos de estrategias. Y el caso es que siempre podemos plantearnos las formas de optimizar nuestro tiempo, porque como lo mencionábamos antes del corte, no solo el tiempo nos permite proceder de manera más eficaz, por ejemplo en nuestro trabajo, sino que además nos permite proceder de manera más efectiva. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en la eficacia estamos hablando en términos de productividad. En la efectividad estamos hablando en términos de realización de valores, no solo de hacer bien las cosas, sino de hacer bien las cosas que tienen valor, que tienen sentido, que tienen importancia. Entonces, ¿cómo y qué implica esa administración del tiempo? Bueno, pues lo primero es utilizar ese poderoso instrumento llamado agenda. Nada más cuidando, y aquí sigo también las directrices del Dr. Stephen Covey, cuidando que el formato de la agenda sea semanal y no diario, ¿no? Es decir, hay agendas que están divididas por días y entonces te muestran las opciones de horas a lo largo del día, mientras que hay agendas que están, al abrirlas, pues te muestran toda la semana, ¿no? Y también con las opciones de horas. Es más importante, es más útil, es más efectivo y práctico ese formato, el semanal, que el diario, por una razón muy simple. No es lo mismo que tú hagas una distribución de tus actividades y de tus tareas en un espacio de tiempo conformado por 168 horas que el hacerlo en un espacio de tiempo conformado por tan solo 24 horas. Aunque matemáticamente sea lo mismo, la percepción es muy distinta. No es lo mismo, por ejemplo, disponer de un closet
con 24 cajones que disponer de un closet con 168 cajones. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que le caben más cosas al de 168 cajones. Bueno, cuando tienes una perspectiva del tiempo que sea semanal, sabes que dispones de 168 horas, y 168 horas es un número lo suficientemente holgado como para que no andemos presionados día con día, pero también lo suficientemente concreto como para que no nos dispersamos y nos perdamos en el tema de dejarlo para después, ¿no? Que es muy común en los procesos de postergación, el no concretar tiempos inmediatos o tiempos aproximados, y que por lo mismo pues nos vamos haciendo guaje, como decimos en nuestro país, y vamos dejando las cosas para después. Entonces, lo primero que hay que hacer es contar con una agenda, de preferencia, insisto, de formato semanal. Todavía las venden, me parece, en algunas tiendas, y en el peor de los casos, pues en el celular se puede, que no es el peor de los casos, por cierto, yo creo que es el caso todavía más práctico. Yo mi agenda la manejo en mi celular, y con ese, nada más cuidando, insisto, ese formato de 7 días y no el formato de un solo día. Luego hay que desarrollar hábitos. No se requiere de conocimientos de logística para administrar nuestro tiempo, pero sí se requiere de hábitos importantes, y el primero de ellos es el hábito de agendar, ¿no? Hay que desglosar los hábitos para ir logrando convertirnos en maestros de la administración del tiempo. Y el primer hábito que tenemos que lograr, por simple y obvio que parezca, es el hábito de anotar en la agenda las actividades. Y tengo que empezar todavía desglosando aún más este proceso de desarrollo de hábitos en la administración del tiempo. Necesito comenzar por agendar las cosas que de fijo hago día con día, ¿no? Y uno podría decir, pero Andrés, pues, ¿qué sentido tiene anotar en la agenda algo que ya sé que voy a hacer porque lo suelo hacer todos los días? Bueno, tiene un sentido doble. El primero es, vas desarrollando un hábito que antes no tenías, el hábito de agendar. Y lo más fácil es agendar lo que ya conoces bien, porque sueles hacerlo al mismo tiempo cada día. Lo segundo es que gracias a ese ejercicio de estar anotando en la agenda, aunque sean cosas que ya conoces, te da una perspectiva del tiempo que tienes disponible para otras cosas que no son tan rutinarias, para otras cosas que no sueles hacer día con día. Entonces, la primera parte en nuestro desarrollo del hábito de hacer primero lo primero es, voy a anotar en mi agenda. Bueno, primero voy a comprar la agenda, ¿no? Claro, o sea, si no tengo la agenda, pues olvídenlo, o voy a utilizar la de mi teléfono celular. Después voy a anotar, voy a empezar por desarrollar el hábito de todos los días anotar lo que voy a hacer, corrijo, de un día de la semana anotar lo que voy a hacer toda la semana. Puede ser el domingo para la siguiente semana, puede ser el lunes temprano, ¿no? O el viernes en la tarde, pero voy a agendar lo de toda la semana, aunque ya sé que lo tengo que hacer porque lo hago siempre. Porque recordemos, es desarrollar el hábito de anotar las actividades y luego ir creándome una perspectiva de qué tiempos puedo disponer para otras actividades que no son tan rutinarias. Ya después de que lo he hecho unas 3 semanas, por lo menos, de que ya he logrado durante 3 semanas agendar todo lo que tengo que hacer, aunque solo sea lo fijo que suelo hacer, el siguiente paso, pues es, y parece increíble, pero es fundamental, es desarrollar el hábito de revisar mi agenda. No, porque me he topado con clientes de coaching personal que sí van por su agenda, la compran, anotan sus actividades muy diligentemente, pero se les olvida revisarlo, ¿no? Y bueno, sí se entiende que por un lado pues dicen, bueno, pues no tengo que revisarla porque anoté actividades que ya llevo años haciendo y por lo tanto no hay forma de que se me olvide hacerlas, pero recordemos que ese no era el objetivo. El objetivo es desarrollar el hábito de 1, anotar en la agenda, 2, desarrollar el hábito de revisar la agenda, y hay que revisarla por lo menos 2 veces al día, ¿no? Por la mañana al iniciar el día y al iniciar la tarde, para que vayamos desarrollando esa disposición
de estar revisando la agenda diariamente. ¿Para qué? Para que no se nos escapen aquellas actividades que ya vamos a empezar a agendar también y que no son rutinarias, que no son tal vez ordinarias en nuestras vidas, como pudieran ser citas, como pudiera ser la implementación de los propósitos de este año, por ejemplo, como pudiera ser el disponerse a estudiar una nueva materia o un nuevo idioma y que antes no lo hacía. Y entonces, pero ya habiendo desarrollado previamente el hábito, insisto, de anotar, y una vez logrado desarrollar ese hábito, el hábito de revisar. Cuando ya desarrollé el hábito de anotar y de revisar, y solo hasta entonces, empiezo a agendar lo demás, lo que no es fijo en mi vida. Lo que tiene que ver con nuevos proyectos, lo que tiene que ver con atención que quiero volverle a prestar a algún tipo de relación, tal vez, o retomar un hobby, o aplicarme a mis prácticas espirituales, o tal vez pues ver mi serie favorita, qué sé yo, estudiar más, aprender algo nuevo, lo que sea, pero que ya forma parte de un proyecto, es decir, se trata de algo nuevo que no hacía antes y que con mayor razón necesito del respaldo del hábito de agendar y revisar mi agenda, precisamente para poder desarrollar el hábito de realizar esa nueva tarea que he incorporado a mi vida, en donde inclusive, ya lo veremos un poco más adelante después de la canción, donde voy a tal vez cambiar algo que hacía antes por incorporar algo nuevo, ¿no? Si a lo mejor antes destinaba, 2 horas de televisión al día, pues a lo mejor recorto a 1 hora para meter otra actividad que sea mucho más valiosa, que sea mucho más productiva y que pueda significar un cambio para bien en mi experiencia de vida. Tiempo. Y bueno, también otro mensaje de WhatsApp de Liliana, que nos dice: muy lindo programa, licenciado Mares, aquí con 40 grados en Buenos Aires. Caray, Liliana, pues bueno, pues ánimo, pues sí, 40 grados sí está rudo, pero bueno, tierras hermosas las argentinas, que disfrutes tu estancia allá, y saludos a todos los que nos escuchen en Buenos Aires. Y bueno, pues ahora sí, ya para terminar, pues describir que el último desafío en el desarrollo del hábito de aprovechar nuestro tiempo, pues tiene que ver con la disciplina justamente y con la renuncia. Es decir, la disciplina de que una vez que hemos agendado algo, pues lo cumplamos. Aquí un paréntesis fundamental: hay que ser elásticos, prácticos, porque si caemos en cuadriculeces, si no somos flexibles, pues podemos volvernos pues muy, ¿cómo decirlo?, muy imprácticos, irónicamente. ¿A qué me refiero? A que si por algún imprevisto tengo que hacer una reasignación de mi tiempo, pues no pasa nada, la hago y la dejo para otro momento, en donde yo le doy prioridad a las relaciones sobre las tareas, ¿no? No sé, por ejemplo, vamos a pensar que yo tenía previsto estudiar de tal a tal hora, y resulta que mi esposa me pide un favor con respecto a mi hija. Yo no lo tenía contemplado, yo no lo tenía considerado, pero se trata de algo importante, entonces dejo el estudio para otro día, para otra hora, y me dedico a prestar ese servicio que no tenía originalmente organizado en mi agenda. Ese es el tipo de flexibilidad que hay que tener, pero también sin dejar de ser disciplinados. Si puse una actividad X en un día Y a una hora Z, pues cumplo esa actividad X el día Y a la hora Z, tenga o no ganas, me guste o no me guste, y a menos que, insisto, haya algo de mayor importancia que se nos presente, pues nos aplicamos a ello tal y como asumimos el compromiso a la hora de agendarlo. Por otro lado, hay que renunciar, porque también sucede que ya que me dispuse, volviendo a mi ejemplo, ya me puse a estudiar y me quedé picado con el estudio, pues entonces me cuesta trabajo cortar a la hora que quede que iba a terminar para dedicarme a la otra actividad. Es decir, si quedé de estudiar de 8 a 9 de la noche, y a las 9 de la noche, pues no sé, me voy a poner a hacer otra cosa respecto al trabajo, pues entonces, claro, me aplico y hago la actividad que sigue, y aunque implique la renuncia de cortar con la actividad anterior. Y
Y bueno, ya antes de despedirnos, pues quiero hacer una aclaración. No es Lorena Monsiváis, es Claudia Monsiváis. Saludos, Claudia, gracias por comunicarte con nosotros. Y bueno, pues se trata en definitiva de que aprovechemos nuestro tiempo para la realización de diversos valores, para el trabajo, para la familia, para el cuidado personal, para la preparación personal, para el descanso, para la convivencia, para la conexión espiritual, en fin. Y esa es la ventaja justamente de utilizar un marco de tiempo de 168 horas, es decir, un formato semanal en nuestra agenda. Nos vamos a sorprender de que, y me ha pasado muchas veces con mis clientes, que se sorprenden cuando inicialmente, teniendo la idea de que no contaban con tiempo suficiente, al hacer ese ejercicio de llenar la agenda a lo largo de una semana, descubren, sorprendidos, que sí disponían de 2, 3, 4 o hasta más horas en la semana, pero que no se habían dado cuenta de que lo perdían el tiempo, pues a lo mejor con actividades recreativas, a lo mejor con chats, con correos, con redes sociales, cosas que si bien no hay que dejar de hacer, pues sí hay que ser muy rigurosos respecto a la asignación de tiempo que les damos. ¿Por qué? Porque es muy común que también, como diría el doctor Kobe, terminemos cayendo en la trampa de que lo importante se vuelva urgente, porque lo no importante lo trabajamos de una manera no urgente, ¿sí? Y es por eso que muchas veces se nos pueden dar estas complicaciones y la percepción falsa, distorsionada de que no disponemos de tiempo. No es que no dispongamos de tiempo, sino que no lo estamos administrando bien y lo estamos perdiendo de manera inconsciente y de manera consistente. Pues hasta aquí nuestra reflexión de esta mañana. Muchas gracias por su atención. Gracias ahí en la producción a la Virichina y en los controles al Chilo. Y gracias como siempre a ustedes por acompañarnos y por impulsar nuestro programa con sus comentarios, con sus felicitaciones, con sus preguntas, con sus propuestas. Gracias, para eso estamos. Y pues aquí nos estaremos escuchando el próximo jueves, Dios mediante, con más reflexiones que esperamos sigan siendo de su utilidad. Recuerden que me pueden contactar en mi página de Facebook, Reflexiones con Andrés Mares. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.